Hola, bienvenidos a Plantados, un devocional que te animará a crecer con raíces firmes en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice lo siguiente: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Nuevo Testamento varias veces usa la analogía de una carrera para identificar la vida del creyente. Cada uno de nosotros estamos en una especie de carrera y el autor de Hebreos nos habla algo similar. Habla de una multitud de testigos, habla de atletas, habla de correr esta carrera. Ahora, ¿cuál es esta carrera? Esta carrera es la vida del creyente que está corriendo todos los días hacia una meta y la meta es Jesús. Ahora, hay que hacer una aclaración. Aquí no está hablando de la carrera de la salvación, donde algunos creyentes conseguirán la salvación y otros creyentes no la conseguirán. La verdad es que cada uno de nosotros somos salvos por medio de la fe y no por obras. Por lo tanto, nuestra salvación no depende del desempeño que tú y yo podamos tener, sino que la salvación depende de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Habiendo aclarado esto, sí es importante reconocer que si cada uno de nosotros estamos en una carrera, que es la vida del creyente en crecimiento y en madurez, cada día más pareciéndonos a Jesús. Pablo lo grafica así en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, y dice lo siguiente: Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. O sea, lo que está hablando acá Pablo es que a través del Espíritu Santo que habita en ti y que habita en mí, todos los días nos parecemos más a Jesús. Esa es nuestra meta. Ahora, estamos corriendo tú y yo, los hijos de Dios, esta carrera de crecimiento, de madurez, de parecernos cada día más a Jesús, de hablar cada día más como Jesús, de caminar, de pensar, de ver como Jesús ve. Es una carrera hermosa, pero que para poder correrla, el autor de Hebreos hace dos recomendaciones. Estas dos recomendaciones son: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hace la analogía de esta carrera donde dice que para poder correr debemos despojarnos del peso y del pecado. Esto hace relación con lo que efectivamente los atletas hacen hoy en día. Sus ropas son cada vez más livianas, sus zapatillas son cada vez más livianas para poder correr mucho más rápido y para poder tener segura esa victoria. Ahora, es importante poder identificar que acá el autor de Hebreos habla del peso y del pecado. No del peso del pecado, sino habla de dos cosas: el peso y por otro lado el pecado. Quiero hablar primeramente del pecado porque es algo que ya todos nosotros conocemos. Sabemos a qué se refiere el autor de despojarnos del pecado, porque el pecado tiene la única intención de hacer tropezar al creyente, hacer caer al creyente, para hacerlo sentir avergonzado, condenado y que no sienta esa libertad de poder hablar y relacionarse con nuestro Dios. Lo importante de esto es que la palabra dice que ya no hay condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. Por tanto, nuestra tarea es despojarnos del pecado sabiendo y conociendo de que ya no hay condenación, de que ya no hay pecado que nos condene. Si nosotros arrepentidos vamos a la presencia de Dios, siempre tendremos las puertas abiertas para disfrutar de su amor, de su perdón y de su restauración. Por lo tanto, es importante para correr esta carrera despojarnos del pecado. Pero, ¿a qué se refiere con despojarnos del peso? Despojarnos de todo peso implica dejar aquellas cosas que no permiten entrar en una relación profunda con nuestro Dios. Estas cosas no necesariamente son un pecado, pero son cosas que no nos permiten, que no nos dejan poder tener una libertad en el Señor. Estamos hablando de, por ejemplo, distracciones en nuestra vida que evitan profundizar esa relación con Dios. O estamos hablando de esas cosas que impiden que tú puedas servir a Dios, que impiden que tú puedas asistir a la iglesia, o que puedas visitar a algún enfermo, o que puedas servir en general al reino de Dios.
también implica, por ejemplo, algún dolor, alguna herida que alguien provocó alguna vez en alguna etapa de tu vida y que hoy cargas con esa mochila de ese dolor, de esa tristeza. Y Dios invita a través del autor de Hebreo a que nos despojemos de todas aquellas cosas que no nos permiten correr con libertad. John Piper nos habla de esta carrera y nos dice que es importante que mientras transitamos y corremos, no estemos constantemente preguntándonos, ¿esto es pecado? ¿Esto es pecado? ¿Esto es pecado? Sino que la pregunta real es, ¿esto obstaculiza mi relación con Dios? ¿Sea pecado o no lo sea? Porque la pregunta no es mirar todo lo que sea pecado, porque hay cosas que no son pecado y que sí tratan de trabar tu vida, de hacerte correr más pesado, menos liviano y con menos libertad en el Señor. Por lo tanto, este autor, John Piper, dice, la pregunta clave es, ¿qué cosas de mi vida, de mi carácter, de mis hábitos están obstaculizando una relación profunda con nuestro Dios? Quiero invitarte hoy día, querido, querida, a que puedas analizar tu vida cotidiana y puedas ver si hay pecados o tentaciones que están obstaculizando tu relación con Dios y no te permiten disfrutar de estas cosas y quieren hacerte caer. Pero también te invito a que analices y pienses si hay cosas en tu vida que, aunque no son pecado, sí son un peso en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu y que no permiten que puedas correr con plena libertad. Al fin y al cabo, queridos, esta carrera la corremos despojándonos de todo esto y mirando solamente una cosa, nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y poder correr esta carrera hermosa teniendo una relación profunda con nuestro Dios, con este Dios amoroso, perdonador y restaurador, quien nos impulsa a través del Espíritu Santo, cambiándonos desde adentro, pareciéndonos cada vez más a Jesús y llegando a esa meta gloriosa que tú y yo alcanzaremos un día cuando estemos en la presencia de Él, viéndole cara a cara. Que Dios te bendiga.